en el Senado de la República. Le cuento primero lo que sucedió y con mucho gusto, como es costumbre en este espacio, analizamos juntos, si les parece, los alcances de lo que ayer pasó en el Senado de la República. Ayer jueves, en la sesión del Senado de la República, se revisó en el Pleno las leyes secundarias o las leyes complementarias de la reforma al Poder Judicial como parte de esta iniciativa que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador, que respaldó el Poder Judicial. Se sumaron, de hecho, los ministros de la Suprema Corte a la iniciativa presidencial, hicieron sus aportaciones y quedaba justo pues que se discutieran estos detalles en el Senado de la República primero y después en la Cámara de Diputados. Entonces ayer pues se comienza a analizar este tema, pero de última hora, y este es el punto de quiebre entre la oposición, entre los senadores de oposición y Morena y sus aliados políticos, es que de última hora el senador del Partido Verde Ecologista, Raúl Bolaños, introdujo un artículo transitorio, el número 13, el último en la sesión, para que se aprobara, o se discutiera y se aprobara el transitorio que contempla ampliarle por 2 años más el periodo del presidente ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, para que culmine su periodo al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2024 y no en 2022 como lo marca la ley. Esto levantó, por supuesto, la sospecha primero, la molestia después y la protesta de los senadores de oposición, quienes le reclamaron a Morena y a sus aliados políticos haber dado esto que llamaron un albazo legislativo. Los senadores de oposición levantaron la voz pues para quejarse primero de que no les habían dado a conocer con tiempo el contenido de dicho artículo transitorio, y segundo, que no se leyó en el Pleno y se pasó directamente a la votación. Cuando se dieron cuenta en la oposición, pues la mayoría que lo constituye Morena y sus aliados políticos, el PT, el Partido Verde, básicamente pues los mayoritearon y se aprobó. Así pues, el Senado de la República ayer aprobó con 86 votos a favor, 23 en contra y 2 abstenciones, ampliar por 2 años más el mandato del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, de 2022 a 2024. Lo que ayer sucedió en el Senado de la República, por supuesto, no es otra cosa más que una repetición, casi diríamos una fotografía, una copia exacta y fiel de lo que en sus mejores momentos, cuando el PRI era mayoría en la Cámara de Diputados y Senadores, hacía justo con sus entonces aliados políticos, Nueva Alianza, el Partido Verde Ecologista, cuando el Partido Verde era aliado del PRI. En su momento lo hicieron también los senadores y diputados del PAN, cuando llegaron a tener cierta mayoría en la Cámara de Diputados y de Senadores. Es decir, lo que ayer vimos en el Senado de la República es una repetición, pues. Una copia, es lo mismo de la historia, de la vieja historia de lo que pasa en la vida legislativa de este país. Primero, los intereses de los partidos políticos por delante. Segundo, los legisladores actuando por su cuenta y bajo los intereses de partidos. No hay el más mínimo asomo de que los legisladores, que en teoría son los representantes populares, expresen en sus votos y en sus decisiones lo que la mayoría de la gente pensamos o queremos. Vamos, ni siquiera nos preguntan, simplemente lo deciden, votan y se enfrascan en debates como el de ayer. Y se toman decisiones como el de ayer. Vamos a escuchar, si les parece, en el siguiente orden, a ver y a escuchar. Primero, la respuesta que les dio Ricardo Monreal, quien es presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de la bancada de Morena en el Senado, quien llamó a los senadores opositores a que se calmaran y sobre todo les hizo ver pues que no podían decirse sorprendidos porque hubo una votación. Y dijo, no sé en qué están porque la votación la perdieron. Vamos a escuchar también al periodista Juan Cepeda, senador, al senador también Emilio Álvarez de Icaza, quienes ambos insistieron, uno, que se trató de una ilegalidad y el otro, de que era una repetición del albazo. Y por último, la voz del senador autor de esta polémica
iniciativa, Raúl Bolaños, quien defendió su propuesta. Escuchamos pues lo que fue parte de un amplio debate legislativo, y de regreso les comento por qué es tan importante entender lo que se discutió ayer en el Senado. ¿Cómo pueden decirse sorprendidos quienes votaron en favor? 85 votos, a los 85 los engañaron, a las 85 las engañaron. Pues ¿qué están haciendo? Somos senadores y senadoras que lamento mucho algunos discursos que por honor a la palabra no voy a decir de quiénes, porque estaban enterados. Y incluso déjame decirle que yo acompaño en sus términos la afirmación de lo que antes se hizo por el PRI y el PAN, de esa división de poder y de ese apropiarse de las instituciones como cuotas de poder. Pero lo que esperábamos de ustedes era distinto, senador Monreal. Lo que ustedes nos prometieron era un cambio verdadero. Y lo que acabamos de vivir, que si bien puede haber causado estado jurídico, es de alarma ética, porque es revivir los salvazos. Este documento no estaba en nuestros dispositivos electrónicos. Por eso, y para quienes nos siguen en la transmisión remota, se perdieron el contexto de lo que ocurría aquí en el Pleno, porque las pantallas no nos estaban tomando y porque el sonido está cancelado. Pero llevábamos minutos suplicándole al presidente que pudieran leer lo que se estaba votando. Por usted como yo sabemos, coordinador, que ningún transitorio en una ley secundaria puede ir más allá de los alcances constitucionales como lo hace este transitorio. Porque que no se nos olvide el nombre con el que iniciamos este proceso, una reforma con y para el Poder Judicial. Es esta administración de la Suprema Corte la que debe de dar la correcta implementación de la reforma que ellos mismos construyeron desde las entrañas de la Suprema Corte de la Justicia. Esta mañana había mucha atención a la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, porque en la oposición hay una idea de que el autor intelectual de este cambio de última hora en el Senado es el presidente de la República. Pero interesaba escuchar el punto de vista del presidente para saber si se manifestaba en contra de lo aprobado por los senadores, aunque hubieran sido de su partido, o se manifestaba a favor, para terminar de comprobar si era o no el presidente el autor intelectual según la oposición. El presidente López Obrador esta mañana dijo que sí está de acuerdo con lo que aprobaron los senadores, porque dice que hay mucha corrupción en el Poder Judicial, que se necesita una transformación profunda, se necesita acabar con el nepotismo, con la corrupción, con todos los males que aquejan al Poder Judicial, y que el único en el que confía el presidente es con el actual presidente de la Suprema Corte, el ministro Arturo Saldívar, a quien considera una persona honrada, y por tanto el presidente está de acuerdo que se quede 2 años más. Escuchamos la postura presidencial. Estoy totalmente de acuerdo en la renovación del Poder Judicial. Sobre la ampliación del periodo de 2 años, eso se llevó a cabo en el Senado, pero si eso garantiza de que va a haber la reforma, yo estoy de acuerdo. Le tengo confianza al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y pienso que si se amplía el plazo con el propósito de que él encabece la reforma al Poder Judicial, estoy de acuerdo. Y le tengo confianza al presidente de la Corte. Y si es necesario que se amplíe 2 años su permanencia, sobre todo en el Consejo de la Judicatura, porque ahí está el órgano que puede llevar a cabo los cambios. Bueno, pues más claro no puede ser. El presidente ha dicho pues que está absolutamente de acuerdo, aunque resaltó el presidente que esto no lo va a decidir él, que le toca decidir a la Cámara de Diputados, pero que desde su punto de vista sería muy bueno que el ministro Arturo Saldívar se quedara 2 años más para, dijo, desde el Consejo de la Judicatura Federal, implementar los cambios que, a juicio del presidente, son necesarios se hagan en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.